Buenas noches, Dios les bendiga, naciones de la tierra. Hoy estamos en nuestros cultos hermosos, evangelísticos, de todos los días jueves. Hay vida nueva en Cristo. Hoy con la presencia y la palabra de nuestro hermano Félix, Félix Cruz, que nos va a administrar la palabra desde Estados Unidos, de la ciudad de Fort Myers. Él es nativo de Puerto Rico, vive en Estados Unidos ya hace un tiempo, y junto con su esposa Gabriela son ya parte de la familia. Así que vamos a estar oyendo palabra de Dios y luego al final voy a orar por todos los presentes. Amén. Así que vamos a la alabanza y luego de esto ya comenzamos. Gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré. Bendiciones, hermanos, me gozaré en el Señor, decía esta alabanza, y nos vamos a gozar ahora con la palabra de Dios. Señor Dios del universo, oh Dios Padre Celestial, te pedimos que cierres los aires a todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario a tu voluntad, todo espíritu que quiere impedir, todo espíritu que quiere impedir la entrada de los hermanos, todo espíritu que quiera destruir lo que tú planificaste para esta noche. Bendice al predicador, dale todo el poder y toda la honra, Señor, a Félix. Inúndalo de tu palabra, de tu ser, para que pueda ser de gran bendición a todos los hermanos que vean este culto en vivo, que están viendo este culto en vivo y los que van a ver repeticiones. En el poderoso nombre de Cristo cubrimos a Félix Cruz
con toda la sangre de Jesucristo y le damos todo el poder y toda la autoridad y que tu Santo Espíritu le esté inspirando para la palabra que Él tiene para nosotros el día de hoy. Amén. Adelante, hermano Félix. De aquí en más, usted manda. Muy buenas noches a todos, hermanos. Es un placer estar con ustedes otra vez esta noche. Perdón, hay un poquito de feedback. Ok, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Cierren todos los micrófonos y prendan cámara si quieren, pero cierren todos micrófonos cerrados. Así no acopla ninguno. Ya. Adelante, Félix. Muy buenas noches, hermanos. Normalmente me gusta predicar sobre cosas que ayudan al mover y el desarrollo del cristiano. Y así como prediqué la última vez sobre el perdón, un asunto que es bastante difícil en la vida de un cristiano, el perdonar y la falta de perdón, el resentimiento, todas esas cosas, las cosas que crean en el corazón. Hoy Dios me ha puesto en el corazón predicar sobre un asunto que como cristianos, cristianos verdaderos, tenemos que hacer constantemente. Y se preguntarán cuál es. Muy sencillo. Nosotros cuando aceptamos vivir en Cristo, aceptamos vivir la vida que Cristo vivió. Y por ende, también aceptamos seguirlo en todos sus pasos. Jesucristo fue un hombre noble, Jesucristo fue un hombre real ante todos, pero más que nada, el amor que Jesucristo emanaba era una de las cosas que a mí me llamó la atención en su vida. Y en ese amor que él emanaba, él llevó a cabo lo que su padre le pidió, que fue morir por la humanidad. Como cristianos tenemos que aprender a morir. Y esa parte para un cristiano, créanme, es bastante difícil. La prédica que vamos a llevar a cabo es un tipo de discipulado que yo recibí hace unos cuantos años. Y me llamó mucho la atención que se comparara la muerte de Jesús a la muerte que nosotros como cristianos tenemos que tener. Y empiezo de esta manera, dice, cada día tenemos la oportunidad de morir. Y usted dirá, bueno, pero morir, ¿y con qué motivo? ¿A qué nos lleva? ¿Y de qué se trata? Bueno, en el caso de Jesucristo, él sabía que venía con ese propósito, morir por los pecados de nosotros, ¿verdad que sí? Que es lo que todos nosotros entendemos. No, solamente vino a la tierra a morir por nosotros y ese fue su ministerio. Pero hay muchos detalles que tienen que ver con esto que nosotros desconocemos. Por ejemplo, ¿cuándo comienza este asunto de la muerte? ¿Y por qué es necesario? Entonces, me gustaría que me acompañaran a 2 Corintios para tener base de lo que estamos hablando. El capítulo 4. Y anoten esto para que puedan meditar en ello después. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Y ahí vamos a poder entender algunas cositas de las cuales vamos a estar conversando hoy. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10 en adelante. Y dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Se refiere a nosotros. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste a nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros
la vida. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Aquí se nos está explicando que la muerte se convierte a ser parte de nuestra vida, parte de lo que estamos haciendo, parte de lo que llevamos, porque la muerte nos lleva a vida. Y esa parte para muchos es confuso. Pero, ¿cuántos han visto un árbol florecer? ¿Cuántos lo has podido ver? ¿Cuántos han visto que para que ese árbol florezca necesita la semilla caer en la tierra? Pero han visto que si usted recibe esa semilla después de haberse comido la fruta y la pone en la tierra, normalmente no florece. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la semilla todavía está viva, tiene que secarse, tiene que morir. Si la semilla no muere, no da fruto, no sale esa pequeña plantita que luego se convierte en un árbol. Entonces, de eso se trata. Tenemos que morir, tenemos que aprender a morir. Y dice que llevando en el cuerpo, en nuestro cuerpo, la muerte, para que la vida entonces se manifieste en nosotros. Porque nosotros vivimos y siempre estamos entregados por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Es como medio contradictoria la situación, ¿no? Pero se trata de eso. Se muere y se vuelve a nacer. Y aquí seguimos. El versículo 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por el cual hablé, nosotros también creemos, pero el cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó el Señor Jesús, en nosotros también nos resucitará con Jesús. Un poco confuso, ¿no? Pero ha de entenderse que si morimos, logramos vivir. Si seguimos a Jesús, entonces tenemos que aprender a morir para aprender a vivir como Jesús. Esa viene siendo la simplificación de estos textos bíblicos. Pero, ¿qué es la muerte de Jesús? ¿Se han preguntado alguna vez? Nosotros los creyentes estamos expuestos a la misma muerte y está dicho aquí. ¿Y qué tipo de muerte se trataba? En Filipenses capítulo 1, versículo 29 también nos explica sobre ese asunto. Y ahora la pregunta es, ¿por qué un hombre sin pecado se le requiere que muera? ¿Por qué tenemos que seguir esa muerte que él dio? Bien, para poder entender ese asunto, cabe entender que al enemigo se le entregan ciertas cosas para poder atacarnos, para que nosotros podamos llevar a cabo este asuntito que estamos hablando acá. Entonces, para poder seguir a Jesús tenemos que morir constantemente. Pero entendamos el por qué a Él se le entregó dicha muerte. Una muerte que básicamente fue única. Una muerte que solamente Él en ese momento podía llevar, porque ninguno de los que estábamos acá o los que estuvieron allá podíamos llevar ese tipo de muerte. A ver, ¿por qué a este hombre se le entrega este tipo de muerte? Normalmente, nosotros, los seres humanos, somos atacados por tres áreas, tres poderes que se le entregan al enemigo. Y esos tres poderes fueron dados con los siguientes nombres: el poder de tentar, el poder de acusar y el poder de perseguir. ¿Ok? Y aquí es donde se hace la diferencia del por qué se le entregó a él esto. En el caso de Jesucristo, según dice Filipenses 2, la parte de ese poder de perseguir a él no le afectaba. Y esto es muy importante entenderlo,
¿Por qué la persecución a él no le afectaba? Porque para que exista un problema en persecución, tiene que haber un asunto de una reputación. Te persiguen para dañar tu reputación, ¿verdad que sí? Pero en el caso de Jesucristo, cuando él nació, porque él dejó de ser celestial para convertirse en hombre, dejó lo celestial, ahí quedó su reputación. O sea, eso a él no le afectaba. Él sabía quién era. O sea, Satanás, en este caso, con esos tres poderes que se le han asignado, que nos atacan a todos, en el caso de Jesús, no podía atacarlo. Lo pueden verificar en Filipenses capítulo 2. Pero dejando ese asunto de la reputación atrás, Jesús ya había muerto a su reputación cuando vino a la tierra. A él no le importaba lo que dijeran. Él dejó eso, lo soltó. Y así fue que vino como un hombre y dejó esa reputación totalmente allá. En ese lado, él no podía absolutamente atacar a Jesucristo porque no tenía poder sobre él. En el segundo punto, las acusaciones normalmente se hacen cuando y afectan a la persona, mejor dicho, cuando el ser humano permite que la reputación le afecte. Y como Jesús había dejado su reputación, a él lo acusaron de ser borracho, de tomar vino, a él lo acusaron de ser, de andar con gente de todas las naciones. Cuanta acusación pudieron hacer se le hizo a Jesucristo, pero eso para él no era molesto. Entonces cabe entender que cada muerte en cada cristiano es un asunto separado. Cada muerte es diferente. Por ejemplo, yo tengo que morir en asuntos totalmente diferentes que tiene que morir nuestro profeta Oscar. Él tiene que morir en asuntos diferentes cada día. Mi esposa tiene que morir en asuntos diferentes cada día a los míos. Y para que el diablo pueda tener éxito en base a esos tres poderes, necesita que se nos dé en los pies o en las pantorrillas para podernos tumbar. Y a Jesucristo ni la reputación le afectaba ni las acusaciones. Entonces, ¿qué podía ser que pusiera a Jesús válido para tener una muerte que fuera necesaria y que verdaderamente demostrara que nosotros también pudiéramos llevar? Porque acuérdense, eres nuestro ejemplo. A nosotros nos molesta la reputación, ¿verdad que sí? Que se hable de nosotros mal, nos enciende, se nos persiga. A nosotros nos molesta que se nos acuse de cosas que no son reales. Y cuando no son reales, normalmente se nos enciende algo por ahí y fuerte es. Pero Jesucristo en este caso, esas dos las tenía ya totalmente vencidas desde un principio. ¿Cuál fue la acusación de estos tres poderes? Perdón, ¿cuál fue de estos tres poderes que verdaderamente puso a prueba a Jesús? Y este fue la tentación, porque el diablo sabía que no podía atacarlo por ninguno de esos lados. Entonces, todos nosotros sabemos que Jesús fue tentado. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la tentación con todas estas cosas si él era el Hijo de Dios? Bueno, muy sencillo. Hay un micrófono abierto, creo. Para todos nosotros, Jesucristo fue un ejemplo total. Y volviendo al punto, la tentación fue la prueba que se le llevó, que verdaderamente le llegó como una prueba. ¿Y por qué?
Cuando Jesucristo murió, perdón, cuando Jesucristo nació, vamos de este punto, para poder entender esta parte que quiero llegar. La muerte de cada uno de nosotros es diferente, pero tiene que ser a un punto que verdaderamente duela, un punto que va a ser totalmente diferente del mío, al del pastor, o al de mi esposa, o al de cualquier otro hermano. Entonces Satanás va a buscar entre esos tres poderes cuál es el que verdaderamente va a afectar. Jesús sabía que su muerte, que iba a ser totalmente diferente a la de cada uno de nosotros, era una sencilla para entender nosotros. Hoy, claro está. Y esa era que él tenía que morir. Él lo sabía todos los días y tenía que morir para que la palabra de Dios se cumpliera diariamente. Entonces, ahí se hace la diferencia de Cristo en aquel tiempo en base a nosotros. Cuando él murió, cuando él fue bautizado en el Jordán, Juan da testimonio de la vida que tenía Jesús. Y si ustedes recuerdan, el testimonio que Juan da es que él recibió el bautismo, pero que también recibió el Espíritu Santo. Y aquí viene un punto clave. Fue totalmente sin medida. El testimonio era que el Espíritu de Cristo estuvo en comunión con el Espíritu Santo a diario sin medida. ¿Estará este bautizo realmente, para poder entender el asunto de la muerte, estará este bautizo preparado para mí? Porque si esta fue la separación que se hace entre Jesús y nosotros, que Él recibió el Espíritu Santo, y estamos seguros de que aquí cada uno de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y hemos conocido el Espíritu Santo y estamos claros de lo que es el Espíritu Santo. Pero Él recibió esto sin medida. No había un stop, no había una pared, no había un punto donde hasta aquí llegó o hasta acá puedo llegar. Por eso, entendiendo claramente que nosotros tenemos todos los días entender que Jesucristo murió entendiendo que Él tenía que dar claramente a su Padre una muerte diaria para que se cumpliera su palabra. ¿Qué hizo la diferencia en este asunto? Jesucristo fue procesado en el Jordán. Perdón, fue bautizado en el Jordán y fue procesado en el desierto. Se ha presentado, o sea, se le molió en ese momento. ¿Por qué en el desierto se le molió? Porque estuvo sin comer. Fue algo muy difícil, fue algo muy duro que él llevaba en sí. Y estaba sufriendo, entendiendo de que tenía que morir por cada uno de nosotros hasta el día de su muerte. Ahora la pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿Se ha presentado, se ha procesado cada uno de nosotros o se ha convertido en lo que se nos ha dado? Porque a Jesucristo se le entregó un Espíritu Santo sin medida, un vivir en el Espíritu. Él pasó esa prueba constantemente. Y estamos hablando de que tenemos que morir a día. Y es fácil pensar que, Jesucristo porque era el Hijo de Dios, pero pudimos ver que en el caso número 1, la tentación, la reputación no le afectó, las acusaciones no le afectaron, pero sí la tentación le afectó porque fue donde el diablo atacó directamente. Nosotros como cristianos hemos de saber que hemos de recibir tentación constantemente. Pero Jesucristo tenía una ventaja que nos llevaba dejando saber de que él había, y el mismo Juan el Bautista había dado fe de que él
no, perdón, de que él había sido llevado sin medida. Vivía una vida en el Espíritu de Dios sin medida, sin límite. No se distraía, no se detenía. Nosotros como cristianos, para poder seguir los pasos de Jesucristo, tenemos que entender que tenemos que morir a diario. Y el morir a diario para poder ser verdaderos cristianos y llegar a otro nivel no es algo fácil. Pero leímos que tiene que ser, porque es parte de lo que somos. Para poder llegar a otro nivel como cristianos verdaderos, tenemos que morir. Para que pueda crecer en nosotros el cristiano real, el cristiano que verdaderamente tiene que salir. No puede haber un buen predicador, no puede haber un buen hombre de Dios, no puede haber una verdadera mujer de Dios si no se muere a diariamente. Por eso fue que Jesucristo fue tentado, porque él tenía que morir a la tentación. Y no significa que él no podía hacer las piedras en pan. Él sí podía hacer las piedras en pan. Pero como él vivía diariamente bajo la autoridad de su padre, él sencillamente decidió tener un control de las cosas en vez de utilizarlas a su favor. Vivir en autoridad es un punto de morir. Es un punto que conlleva un desarrollo constante. Lleva un mover donde la persona tiene que molerse en sus propios deseos. Porque la tentación corresponde al deseo. Y si no hay deseo, entonces la tentación no tiene ningún poder. Yo puedo haber muerto a toda mi reputación, no me importa lo que digan de mí, como fue el caso de Jesús. Yo puedo ser probado y que se hable de mí lo que se quiera hablar, como fue en el caso de Jesús. De todo se puede decir. Pero cuando viene la tentación normalmente viene en base al deseo. ¿Y por qué el diablo pensó que tenía ventaja sobre Jesús en ese lugar? Muy sencillo. Porque como habían pasado tantos días donde él no había comido, tenía un verdadero deseo de comer. Por eso fue una tentación. Entonces Jesucristo en ese momento nos enseña el verdadero morir. El morir donde uno pone sus asuntos personales a un lado y se deja llevar por la autoridad que uno debe dejarse llevar. Y en este caso es Dios. Cabe entender que si llegamos a desarrollar el asunto de que en nuestra mente, el asunto en el que uno entiende que la tentación no tiene poder sobre nosotros, porque uno aprende a morir a eso, podríamos llegar a niveles inexplicables como cristianos. Cada vez que hay un problema en un matrimonio, ya sea por fornicación, es porque vino la tentación. Y la tentación cayó en el corazón de la persona que había un deseo. ¿Ven? Tenemos miles de casos en la Biblia. Caso del rey David, caso muy conocido. Él dejó que la tentación cayera porque había un deseo. Obviamente la tentación tuvo poder sobre él. Cuando el pastor nos da unas instrucciones, no siempre es fácil llevarlas, porque no siempre podemos entender y comprender más allá de lo que él nos quiere explicar. Pero quizás él tenga una visión mayor o Dios le habló de otro tipo de vista y darse a obediencia en muchas ocasiones no es fácil, porque el yo cae primero. Y poniendo a Jesucristo como ejemplo, nuevamente, su yo no fue primero en el caso de la tentación. Fue lo que Dios le había dado. Y ustedes me dirán, no, pero Jesucristo lo hizo por obediencia, sí. Pero
Y tenía Jesús la autoridad de convertir esas piedras en pan. Bueno, sí, pero Jesús no vivía por autoridad. Él vivía bajo autoridad. Por eso todo el tiempo, siempre que escuchen a Jesucristo hablar, van a escuchar que él decía, yo hago los asuntos de mi Padre. Mi Padre me permite hacer tal cosa. Ah, me salió el boricua, pastor. Hacer. Mi Padre permite que haga tal cosa. Y así sucesivamente. No era que él no tuviera autoridad, era que él vivía bajo autoridad. Y cuando nosotros como cristianos vivimos bajo autoridad, cabe entender que hay que morir. Aquellos que han estado en el ejército, se les hace bien conocido este asunto de la autoridad. Porque la autoridad que viene de un superior en el ejército se hace o trae graves consecuencias. ¿Cierto o falso? Para aquellos que han sido militares. Entonces, entendamos, hermanos, que vivimos bajo autoridad. No significa que yo, como pastor o como alumno o como discípulo, no tengo autoridad. Sí tengo autoridad, pero mi autoridad viene bajo una cobertura. Y esto conlleva a que yo muera en muchas ocasiones a tener que hacer cosas que me traen conveniencia personal. La conveniencia personal es un asunto que como cristiano, nosotros vivimos en base a lo que nos conviene. Vamos a ser honestos, en base a lo que nos conviene. Y si voy a trabajar un lugar porque me pagan y esa cantidad de dinero que me pagan me conviene. Si no me conviene, no trabajo. De la misma manera, voy a comprar un auto que a mí me convenga y que el precio que yo voy a dar, que me están dando, a mí me convenga. Si no me conviene, no lo hago. Entonces, en el diario nuestro, vivimos en base a conveniencia, pero mucho cuidado, porque ahí es donde entra el yoísmo, el yo-yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero y yo último. Y como cristianos, tenemos que aprender a morir al yo-yo. Y es duro. Es duro porque cuando somos o hemos permitido que el orgullo entre en nuestro corazón, o hemos permitido que el yo-yo sea más importante que cualquier otra cosa, ahí es donde verdaderamente vienen los problemas. Y recuerden que Satanás nos atraca por tres lugares. Quizás puedes trabajar en el primero, en el segundo, pero siempre va a haber uno donde te va a pegar. En el caso de Jesucristo se le puso tentación por la necesidad, por el deseo de comer. Cuidado cuál sea tu tentación. Cuidado cuál sea tu deseo. O cuidado que el yo-yo sea más importante, porque en el caso de Jesús, el yoísmo fue dejado atrás. Cuando vino a la tierra, sencillamente, su reputación no importaba porque él sabía quién era. Pero si tu reputación vale más, entonces por ahí te pueden dar. Se puede ser tu talón de Aquiles. O si sencillamente el que se hable de ti o se diga o se haga una acusación contra ti, también sea eso que encienda esa llama y te haga tropezar. Nosotros como cristianos tenemos que vivir sin medida. En el caso de Jesús, Juan lo dijo así. Él vivía una vida sin medida. El nivel de Espíritu Santo que él recibió no tenía límite. No tenía límite. Él no lo limitó. Entonces permitamos que eso suceda en nosotros. Evitemos esas paredes
entre punto y punto y permitamos que nuestro yoísmo se ponga a un lado. Para vivir una vida realmente satisfactoria, tenemos que morir todos los días, todos los días, todos los días. Y es duro, porque hay que recordar que vivimos bajo autoridad y no porque tenemos autoridad. Tenemos que soltar nuestra voluntad personal y dejar la voluntad del Padre para que las cosas sucedan. Quizás un pastor ha limitado tu movimiento o tu desarrollo porque él entiende que tienes que pasar un proceso o porque hay cosas que arreglar en la vida. Y para ti eso sea tu talón de Aquiles. Quizás una esposa ha sido difícil y, y no puedes soportarlo. Y tienes esa batalla constantemente por ahí. Quizás ese sea tu talón de Aquiles. Muere. Quizás un esposo que ha sido fastidioso, que ha sido irrespetuoso, que ha sido aprovechado, que sencillamente ha sacado ventaja de su posición como hombría, te ha maltratado o no te ha dado tu lugar, entonces te toca morir. Cabe entender que el morir no significa que seamos tontos o que permitamos que seamos abusados, pero sí el morir es dejar nuestro yo personal por la voluntad de nuestro Padre. Y esto es a diario. Esto puede ser con un vecino, una persona que sea muy difícil, muy imprudente, y tengamos que soportar cosas constantemente de esta persona. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a agarrar un pedazo de madera, le vamos a dar 4 palazos o vamos a aprender a morir y aprender a dejar las cosas a un lado? O puede haber un empleado que sea muy incómodo y que ese empleado sencillamente todos los días nos esté haciendo la vida miserable en el trabajo. Por sencillas cosas como una mala forma de ser o una forma de llevar su estilo. No sé, cosas que verdaderamente yo soy de los que pienso que mientras no me afecte, ahí lo dejamos todo. Una suegra difícil, una suegra que se mete en todo lo que no se tiene que meter. Un suegro que verdaderamente trata de manipular la relación tuya con tu esposa. Miles de cosas que como cristianos verdaderos vivimos. Pero cabe entender que para que nosotros podamos adquirir un verdadero, hacer un ejemplo verdadero a comparación con Jesucristo, eh, hay que entender cómo fue que Jesucristo murió, por qué murió. Y no solamente fue el día que murió en el madero, era a diario que Jesucristo tenía que morir, entendiendo y llevando en su conciencia que cada día que pasaba, Él moría para el propósito del cumplimiento de la palabra de su Padre. Eso es una carga grande. Saber que el mundo entero tiene los ojos puestos en ti, 2000 años después, seguiría poniendo los ojos en ti para la salvación de ellos mismos por tu ejemplo. ¿A quién de nosotros se nos está pidiendo eso? A ninguno. Entonces, ¿por qué no podemos morir a las circunstancias del día a día? ¿Por qué no podemos morir al yoísmo? Yo soy, yo fui, yo he hecho, yo sigo haciendo. ¿Por qué no podemos morir a esa esposa que no sabe cocinar? A ese esposo
que es a veces un poquito difícil, a esa hija, a ese hijo, a ese padre, a esa madre que no entiende que soy un cristiano y que tengo que hacer lo que Dios me ha pedido que haga. O más aún, ¿por qué no puedo morir a entender de que no todo el mundo es igual que yo? Para nosotros ser cristianos verdaderos, hermanos, tenemos que morir todos los días. Sépase saber que tras la muerte del cristiano viene algo grande. Y hemos de entender que a Jesucristo le fue entregado todo. Todo. O sea, cuando usted muere, se prepara para otra dimensión, se prepara para otra posición, se prepara para algo grande. Cada vez que usted obedece las instrucciones que se le dan en lo espiritual, según dice la Biblia, según dice su pastor, como le está hablando, según dice la Biblia, un consejo sano, un consejo real, cada vez que usted muere y hace lo que tiene que hacer, cada vez que usted pacta, usted está llevando el sacrificio de la muerte al altar. Cuando llevamos el sacrificio de la muerte al altar, hermanos, va a haber resurrección. Va a haber algo grande, va a haber. ¿Y por qué trato de que entiendan esto? Miren, hay algo que había notado al principio que no he mencionado. Dice que el cristiano, a ver, Jerusalén perdió, fue destruida por no saber discernir la visitación. Mientras existe un mover y existe un morir, siempre va a haber en el cielo una alegría, un movimiento, va a haber un mover. Si nosotros no podemos discernir que por un sencillo morir, cualquiera de nuestras malas costumbres, a cualquiera de nuestros problemas principales, a cualquiera de las circunstancias, nos va a pasar como le pasó a Jerusalén. No discernió y fue destruida. En el caso de nosotros, quizás no seamos destruidos, pero quizás se nos pase por el frente una oportunidad de algo mejor, una oportunidad de bendición, una oportunidad de desarrollar los dones, de recibir unción, de recibir desarrollo, de recibir quizás algo económico, porque los cielos se abren. Jesucristo murió y se abrió el cielo. El mismo Dios habló. Entonces, cuando nosotros aprendemos a morir y aprendemos a desarrollar la muerte como costumbre diaria nuestra, aprendemos a dejar pasar y aprendemos a dejar los deseos para que la tentación no tenga poder sobre nosotros, a dejar la reputación, a morir a lo que digan como acusación. No se nos van a abrir los cielos. Para que los cielos se abran y recibamos bendición y recibamos desarrollo y recibamos todo lo que Dios tiene guardado y ha decretado que sería para nosotros. La Biblia dice que si yo obedezco, perdón, si yo obedezco, tendré grande bendición. Y esa bendición puede ser monetaria, esa bendición puede ser en bienes, esa bendición puede ser en salud, esa bendición cae sobre mi casa, esa bendición cae sobre mis hijos,
Esa bendición cae sobre mi parentela. Esa bendición cae sobre mi tercera y cuarta generación, porque yo aprendí a morir a mí, a mi ser, a mi espíritu, a mi carne. Y no estoy diciendo que me estoy haciendo pasar como el más santurrón, el más perfecto. No, yo soy de carne y hueso igual que todos los demás. Pero recuerda a Jesucristo, que aunque tenía la autoridad de convertir esas piedras en pan, no lo hizo porque él reconocía que vivía bajo la autoridad de su Padre. Entonces hay ocasiones que tú tienes el poder de hacer lo que tienes que hacer, pero tienes que recordar que estás bajo autoridad. ¿Es esa la voluntad de nuestro Padre? ¿O es eso el bien que viene para otro? ¿O solamente estoy buscando el beneficio para mí mismo? Hermanos, en estos días que vivimos, no es fácil el morir. Para mí no fue fácil. Me casé con una mujer de un país diferente, en donde hasta el hablar es completamente diferente. Para mí el ahora significa ya. Para ella el ahora significa después, más tarde. Para mí decirle vengo ahorita significa que viene más tarde. Para ella no. Y así me pasó en la primera cita. Le dije, ok, vengo ahorita. Ella se preparó, se vistió y me estaba esperando. Una hora después yo aparezco y casi me dan con un sartén por la cabeza. No es fácil vivir donde vivimos. No es fácil estar donde estamos. No es fácil. Ustedes piensan quizás que para el apóstol es fácil estar en su casa, estar conversando. Fácil, son unas 25 o 30 llamadas de diferentes circunstancias diariamente de cada individuo, de cada persona con problemas diferentes. Se me enfermó el perrito, se me enfermó el gatito. Me ofrecieron más por la casa que yo quería. Eh, eh, que si mi esposo no se portó bien, que si mi hijo está así, que si el vecino está asado, que si mi mujer no se quiere bañar. Hermanos, no es fácil. Él recibe 1000 llamadas. Y porque lo llamé y no me contestó, me entró el resentimiento, por no decir otra palabra que le digo a mi esposa a veces. Nos resentimos porque el hombre no nos contestó una llamada. Pero segunda de Corintios 4, del 10 al 14, dice bien claro que si morimos en Cristo, vamos a morir a nuestro cuerpo para que podamos vivir en nuestro cuerpo porque Cristo está en nosotros y por ahí sigue diciéndolo, ¿no? No es fácil. Nosotros los creyentes estamos expuestos a la misma muerte de Jesús y en el versículo 14 de segunda Corintios 4, versículo 14 dice, sabiendo que Él que resucitó el Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dios, el Padre, Jehová, que fue el que resucitó a nuestro Cristo, nos resucitará también. Día a día Jesucristo lo practicó. Día a día yo lo tengo que practicar y no me es fácil, pero sí es posible. No significa que no voy a cometer errores, no significa que no voy a meter la pata, no significa. Pero no estoy juzgando a nadie, no estoy señalando a nadie. Muero a mi propia lengua, independientemente tenga o no tenga la razón, sea cierto o no sea cierto, hasta que yo no tenga una prueba en mi mano, no juzgo y señalo a nadie. En ese lado, conmigo, hermanos, soy así. Constantemente estoy tratando de evitar contienda.
Constantemente estoy tratando de enseñarle a mi esposa a cocinar. Tengo que morir a eso. 4 años y tengo que morir a eso. Todos los días. Y usted dirá, no, yo soy el jefe de la casa, soy el rey de la casa y a mí me tienen que cocinar. Bueno, un montón de ocasiones el apóstol me ha visto escuchando la prédica y yo cocinando. Me ha tocado. Claro, quiero cocinar algo que en ese día quiero comer a mi propio gusto, un arrocito con gandules o algo del Caribe, de Puerto Rico, ¿no? Pero también le he enseñado a ella y está aprendiendo. He tenido que morir a un sinnúmero de cosas. Eh, Cosas tontas de la vida, cosas que usted cuando la mira desde este punto de vista, como fue el caso de Jesús, él renunció a todo, él sabía quién era. Así que a él, ¿qué le iban a perseguir si él no tenía reputación? Me vale lo que quieran decir. Yo sé quién yo soy y no soy el negrito de la salsa, pero sé quién soy. O sea, ¿por qué me va a preocupar lo que otros quieran venir a decir de mí? ¿Por qué me va a preocupar lo que se me quiera acusar? Y en ese lado, a mí me es duro, porque no tolero que se mienta, y mucho menos que mientan en base a mí, algo que yo no he hecho o que he dejado de hacer. Esa parte me duele, y tengo que morir constantemente a eso, sabiendo que conozco personas que son llegadas a mí, que son, y constantemente hacen acusaciones o hablan mentiras, y tengo que morir. ¿Qué voy a hacer? ¿No hablarles? No les hablo más. ¿Pero qué clase de cristiano sería? ¿Qué clase de hombre sería yo si el pastor me dice, Félix, tienes que hacer esto, esto y esto, como me ha pasado en otras ocasiones, y yo por necio o por sencillamente resentido o porque sencillamente me creo más que nadie, dejo que mi yo se vaya por encima y hago lo que me están diciendo que no haga? Entiendan esta parte. Cuando Jesucristo murió, se abrió el cielo. La bendición vino. El reino de los cielos le fue entregado y el reino de la tierra también, porque ahora viene a juzgarla como rey. Entonces yo voy a perder mi bendición por mi orgullo. Voy a perder mi bendición por no ir y pedir perdón, aunque no haya sido yo el que lo hice. ¿Cuántos esposos les cuesta pedirle perdón a su esposa? ¿Cuántas esposas les cuesta pedirle perdón a sus esposos? ¿O es usted de aquellos que todo el mundo tiene la culpa menos usted? Hay pastores que sencillamente le echan la culpa a toda la iglesia. Por culpa de la iglesia pasó esto. Por culpa del sonido. Por culpa del fulanito. Por culpa del sutanito. Todo el tiempo estamos culpando a los demás y no nos miramos a nosotros. Aprenda a pedir perdón. Usted hizo un comentario, aquella persona está enojada, en el trabajo no le habla, vaya y pídale perdón, oye, te pido perdón. ¿Pero por qué me estás pidiendo perdón? No sé, pero te pido perdón. Porque si hice algo mal, te pido perdón. Es de hombres pedir perdón. Es de mujeres verdaderas pedir perdón. Yo lo libero a usted, yo libero al otro. Me libero yo, que me estás mirando mal desde la esquina, no sé qué me estarás deseando. Prefiero bendecirte y desearte que el doble de la bendición te vaya. Igual, si me deseas algo, que el doble de lo que me deseas, que sea bueno, espero que así sea, te venga para atrás. Los cristianos tenemos que aprender a morir día a día. No es fácil, pero sí es posible. A Satanás se le entregó el tentar, el acusar, el perseguir.
nosotros podemos imitar la muerte de Jesucristo. Eso es sencillo. Ya Él lo hizo y podemos imitar o remerar, como dicen en otros países. Podremos pedirle a Dios que nos dé lo que Jesucristo recibió el día de su bautismo. Que se nos dé sin medida. Cuando mismo Juan dijo, Él fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, pero la diferencia es que lo recibió sin medida. Hay gente que le pone medidas. No, te voy a dar una doble porción, una triple porción. No hay medida, hermano. Por eso Jesucristo fue totalmente diferente. Porque su muerte, que es de lo que estamos hablando acá, reflejó todo el tiempo que actuó sin medida en base a la voluntad del Padre. Mire, lo que se nos dio el día de nuestro bautismo se ha procesado eso en nuestra vida o se ha convertido en lo que se nos ha dado. Le cuento que hasta que no muera, no va a pasar. Es que hemos recibido algo, pero no hemos convertido eso. No lo hemos convertido, no lo hemos procesado, no lo hemos desarrollado. Sencillamente hemos dejado que los 3 puntitos que se le entregaron a él ataquen nuestro ser, ataquen nuestro yo, ataquen mi orgullo, ataquen mis relaciones, ataquen mi vida, ataquen mi desarrollo. No podemos pasar a otro nivel, no podemos desarrollar su ministerio, no podrá desarrollar nada en la vida si no muere. Tú puedes ser un gran empresario, tú puedes ser un gran empleado, tú puedes ser una gran mujer, tú puedes ser una gran esposa, tú podrías ser una gran madre, tú podrías ser lo que tú quieras ser. A Jesucristo no se le dio medida, porque todos los días de su vida murió entendiendo que no era que no tenía autoridad, era que vivía bajo autoridad. Y bajo autoridad llevó su vida todos los días. Nosotros tenemos, dice la Biblia, según Filipenses, según Segunda de Corintios, que vivir la misma muerte de Jesús. Y dice la palabra de Dios que a nosotros no se nos daría nada que no pudiéramos lograr. Entonces, si la misma muerte de Jesús nos fue dada para morir, dejemos que muera, dejemos que muera, dejemos que muera, dejemos que deje de ser, que huela todos los días cuando vengo al aposento, que me voy a acostar. Señor, quiero que huela feo, quiero morir ante ti, dejando saber que verdaderamente me arrepiento, pido perdón, hice lo que tú me pediste. Reconozco que sin tu autoridad no me puedo mover y vivo bajo tu autoridad. No hago nada que venga contrario a tu deseo. Nada que venga contrario a tu palabra. Hermanos, nosotros aquí, bajo este ministerio, tenemos un cabeza. Y no podemos venir al ministerio y utilizarlo como que fuera una aspirina. Muchos de nosotros en ocasiones utilizamos a Dios como una aspirina. ¿Ok? Nuestro cabeza es nuestro apóstol. Nuestro cabeza es nuestro padre espiritual. Si Él dice que tenemos que seguir algo, es porque Él ha orado, es porque Él ha pedido. Y no es un hombre que anda pidiendo dinero, no es un hombre que anda pidiendo ofrenda, no es un hombre que anda pidiendo para Él. Es un hombre que está trabajando para el desarrollo del ministerio, para el desarrollo de la palabra de Dios.
seamos obedientes a los consejos y a las normas y estatutos que se nos dan en este ministerio. No lo utilicemos como una aspirina, solamente cuando tenemos una necesidad o cuando tenemos un problema, le llamamos, o cuando no es así. Seamos honestos, seamos sinceros de corazón. Vamos a morir a nuestro ego, vamos a morir a nuestro yo. Y entendamos que estamos bajo autoridad. En este ministerio, estamos bajo autoridad. Honremos al hombre de Dios, honremos nuestra vida como cristianos, porque tenemos que ser ejemplos de Jesucristo. Y aprendamos a morir todos los días. Todos los días, todos los días. Dejemos nuestro yo a un lado y seamos más cristianos como Cristo que Félix o que Oscar o que Gabriela o que quien sea o que Juan. Seamos más cristianos que lo que verdaderamente somos todos los días. Hasta aquí esta palabra. Espero que les haya gustado. Espero que hayan tomado notas. Cualquier pregunta, en confianza les puedo dar algunos de los datos bíblicos para continuar con el estudio. Gracias por todo. Amén. Gracias, Félix. Se fueron algunas palabras en boricua allí, pero bueno, gloria a Dios. Hermosa palabra. Saltén, dijo. En vez de sartén, dijo saltén. No sé si quiere que salten o que quiere una sartén para freír el frijol. Bueno, me dijo que lo hiciera estilo boricua, así lo hice. No, pero no, eso no es estilo boricua. Pero bueno, muy buena palabra, hablando seriamente, un tema, el morir en Cristo. Como dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es vivir en Cristo. Y muchas veces tenemos que morir a pasiones, a posiciones, y saber humillarnos y saber estar bajo autoridad. El que no sabe andar bajo autoridad no es cristiano. Hay que aprender. Y él habló, por ejemplo, de lo que hemos estado bajo autoridad en la milicia, ya sea cualquier fuerza, la marina como yo, o en el ejército. El estar bajo autoridad te enseña a estar bajo la cobertura y el poder de Cristo. Así que te felicito, Félix. La verdad que muy linda la palabra, me encantó. Y bueno, la unción va llegando y no me caben dudas que los dos tienen junto con Gaby un ministerio allí en los Estados Unidos que va a crecer y crecer en esas dos acres que están benditas, ¿cierto? Están consagradas a Dios porque es para la obra de Dios y Dios lo va a hacer. Así que bueno, a todos bendiciones y vamos a orar. Ahora se han incorporado más hermanos, ¿sí? Les reitero que mañana es el 1 de julio, es el día comenzamos con el 7º mes ya del seminario del Espíritu Santo. Ese es por inscripción. Y el sábado el callado del pastor. El domingo tenemos el culto general de Santa Cena a las 18 horas. Espero que conviden a más hermanos, inviten, vengan, porque va a ser una Santa Cena especial. Lo siento de mi Dios. El lunes tenemos tiempo de apóstoles y profetas. El martes en las Dorcas nos va a ministrar nuestra hermana desde Martin County, allí en Florida, Estados Unidos, nuestra profeta Paula Vizcarra, que está aquí también. Y vamos así rotando con los pastores del ministerio y los obreros, porque los que se están sumando, y son muchos, a este ministerio, es porque sinceramente Dios los envía. Yo compartía con unos hermanos pastores de los Estados Unidos que me preguntaban por qué no viajaba, por qué no salía como antes a dar conferencias, y simplemente les dije que el Señor, cada 7 años, llevo 36 años de ministro,
me cambia la tarea, me cambia de departamento. Es como en un supermercado, una super tienda que uno puede estar en electrónica, luego pasa a zapatos, luego pasa a la parte de alimentos, pero he pasado por los 5 ministerios. Pero el Señor me dijo que me quedara quieto y que vendrían a mí gentes de muchas naciones y que por internet haría un discipulado tan grande y tan fuerte que formaría discípulos en todas las naciones. Y se está cumpliendo en este año el 7º año. Así que me espero la tarea, no sé si serán otros 7 más. Yo confío en Dios, obedezco a Dios. Y como dijo mi hermano, a veces hay 25, 30 llamadas y algunas son importantes, otras... Yo no soy quien para decir que es importante para cada persona, pero bueno, tal vez si se le enfermó el gatito es muy importante para la persona, pero atrás entra otra llamada y alguien que se quiere suicidar, que se quiere matar, otro que tiene problemas. O sea, realmente todo el día estoy atento y siempre con un corazón abierto a servir a Cristo y a ayudar. Sí, porque Dios me ha dado el don de escuchar y el don de milagros y prodigios y muchas bendiciones el Señor me ha dado. Hoy ha sido un día cansador, un día duro, un día de muchísimo trabajo, pero con mucha victoria en Cristo. Muchos milagros han ocurrido hoy. Y yo recuerdo que aquí, hace muchos años atrás, había en una radio de FM a la medianoche una voz en el teléfono, se llamaba el programa, y luego la conductora de ese programa decía simplemente, te escucho. Y iba de medianoche hasta las 3 de la mañana. Y siempre llamaba gente desesperada, gente que estaba mal, gente que no tenía quien la escuche. Porque lo que no tenemos los seres humanos muchas veces es como digo yo, prestar el hombro para que otro llore y consolarlo, y prestar los oídos a escuchar a nuestro prójimo. Siempre nos preocupamos en nuestros problemas, pero no en escuchar al otro, en escuchar lo que le pasa a mi hermano, a mi vecino. ¿Sabe cuánta gente hay de todos los estratos sociales que simplemente necesitan un abrazo y simplemente necesitan que le escuchemos? Pues yo creo que lo peor de la pandemia del COVID no fue ni las muertes ni los problemas, sino que nos robaron los abrazos, el diablo. Recuerda que nadie se podía ni tocar ni abrazar. Nos robaron la felicidad de compartir con nuestras familias. Pero ahora el Señor de toda gloria está restableciendo. Hoy leí un informe donde un laboratorio americano, Moderna, ya está aprobando una nueva vacuna que cubre todas las variantes del COVID. Todas. Y se pueden vacunar los niños de 6 meses hasta los niños de 90 años. Así que fíjese cómo Dios va supliendo. Es una guerra, hay un caos mundial, sí, pero nosotros, como dijo el hermano Félix, debemos sujetarnos, debemos humillarnos. He tomado varias palabras que él ha dicho, sí, como algo muy especial. Para mi vida primero, el humillarse y el estar bajo autoridad. Yo soy el hombre de autoridad, viví bajo autoridad. La gente me decía aquí, cuando yo tendría 14 años, 13, pero habría que sacar el servicio militar y todo. Mira, yo no tengo problema porque lo hice toda la vida. Mi padre era militar, así que vivíamos en cuarteles. ¿Sabe qué bonito a las 6 de la mañana que toque la trompeta para salir a desayunar? Entonces siempre me acostumbré a recibir autoridad. Y luego tuve etapas de rebeldía, tuve etapas de rebelión, pero Dios siempre me enseñó algo. Y esto le quiero transmitir por la palabra que nuestro hermano ha dicho, y muy bien. Siempre seremos tentados a rebelarnos y siempre seremos tentados a lo otro que dijo al principio,
al yoísmo, ¿no? Que le dijo un término nuevo, no sé si será boricua, el yoísmo, pero bueno, es matar el yo. Yo puedo, yo esto, yo aquello, yo el otro, yo y yo. Eso significa. Y decir, nada soy sin ti, Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin Él no somos nada, hermanos. Nada. Absolutamente nada. Así que bueno, te felicito, Félix. Ahora porque te portaste bien, te va a crecer el pelo y Gaby va a aprender a cocinar. Así que gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Les voy a rogar que prendan sus cámaras y apaguen sus micrófonos. Y vamos a orar. Y si Dios así me lo revela, voy a profetizar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Te agradezco por la vida del hermano Félix, de Gaby. Señor, que tú los trajiste hacia mí, como tantos otros que han venido durante todos estos años, 7 años, Señor. Algunos han salido bien y otros, Señor, se apartaron de tu gloria, aún del ministerio, por no entender la autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada hermano, a cada hermana. Algunos conozco, otros no, que están por primera vez aquí. Señor, en el nombre de Jesús, que toda suerte de bendiciones llegue. Y por 7 años, como tú me dijiste, viene el tiempo del jubileo del 7º año. Todo pecado, todo error de tu vida está siendo perdonado ahora. Esto me reveló el Señor antes de comenzar este culto. Jubileo. La palabra jubileo es perdón de deudas, de pecados. El 7º año de tu vida viene ahora. Aprovechalo. Aprovechalo. Yo lanzo el manto apostólico que está sobre mí, sobre todos ustedes, para que reciban tremenda bendición. Yo tengo una paternidad dada por Dios. Dios mi Padre me hizo padre de multitudes. Tengo 3 hijos biológicos, pero tengo miles de hijos espirituales. Y no exagero cuando digo miles, porque he bautizado, he llevado a Cristo a miles de personas. Y con todo placer y con todo gusto y con todo anhelo de mi corazón, quiero que sean muchos más. Todos los que saben el propósito de este ministerio es llegar al 1.000.000 de almas para Jesús. Yo no quiero tenerlas en mi templo, no quiero su dinero, no quiero nada. Yo lo que quiero es que conozcan al verdadero Jesús, que conozcan también al verdadero Espíritu Santo, que intimen con Él, que puedan conocerle y saber que nuestro amigo Jesús nos dejó al Espíritu Santo para poder ser libres y felices. Y cuando oraba esta tarde vi entre gatitos, como dijo el hermano Félix, entre problemas difíciles, graves, entre enfermedades, entre gente que fue, yo creo, ya liberada del cáncer. Oré por gente que estaba en estado terminal día lunes y hoy ya están casi dados de alta. Así que estaban muriéndose por cáncer, leucemia, y aparentemente ya la leucemia desapareció. Y dice el médico aparentemente, pero yo digo ya desapareció. Estaban totalmente anémicos, sin futuro, y se le queda una semana. Y yo le dije al médico, usted no es quien para decir esto. El que decide es Dios. Así que, hermanos, yo creo que ahora viene un tiempo de gracia muy grande. El mundo se va a sacudir aún más. El caos va a aumentar. La economía del mundo va a ser una gran mentira. Fíjese que en todos los países del mundo están anunciando inflación, problemas, escasez monetaria. Las Naciones Unidas están diciendo que va a haber hambruna en todo el mundo. Y yo le digo, no va a haber hambruna, va a haber hambre. Pero será saciada ese hambre porque viene
un mover mundial de mucho hambre, pero no de comida, de la palabra de Dios. Te van a escuchar, hermano, hermana, es momento que toda la iglesia se movilice, que cada persona salga a hablar de Cristo. Los templos, ciérrenlos, véndanlos, olvídense. Dios nunca pidió las torres de Babel que muchos hacen. Dios pidió que la gente hable de Jesucristo. Yo he abierto muchas iglesias debajo de la sombra de un árbol, como lo hacía el Señor. En lugares muy pobres me he parado en una montaña, en una favela, en un morro, como dicen en Brasil, con una cajita y un micrófono, un pequeño parlante, y hablar de Jesús. He hecho prédicas en plazas, que me encanta, como se hace en Chile hace muchos años. Pararse con un parlante y hablar de Jesús y hablar y hablar y hablar por horas. Esa prédica callejera en un autobús, en un tren. Eso es lo que Dios está llamando a su iglesia. Por eso quiero que usted cierre sus ojos y si está dispuesto a aceptar el desafío de Dios, diga, heme aquí, Señor. Yo y mi casa te serviremos. Yo me humillo delante de ti. Dios no quiere más super templos, super estructuras, pastores llenos de dinero, gordos como el Buda, llenos de comida y riquezas, sacadas al pueblo de Dios. Dios quiere siervos. Dice la palabra que cuando el pueblo aumentó, tuvieron que elegir nuevos discípulos, los primeros apóstoles. Primero eligieron al reemplazante de Judas y luego casi 3.000 más. Pero dice que los apóstoles servían al pueblo, servían las mesas, alimentaban a las personas con comida y con la comida espiritual. Yo creo que todos ustedes que vienen y que Dios los trae hacia mí, es porque Dios les va a cambiar la vida de una manera tal en la cual tendrán hambre de esa palabra y ustedes van a hablarle de Jesús a muchas personas, pero no dentro de 4 paredes. Ya se acabó ese tiempo. Se acabó el tiempo del reinito, se acabó el tiempo de la iglesia de Juanito, Pepe, Juan o María. La iglesia de Cristo, Él está volviendo. Por eso, Padre, aquí tienes todo un pueblo, atento a tu voz. Baruch haba rabakita ramai, orobokondo roboshai taikamanaya. Oh, shenderebekei, terebekanda labasheta labakanda labai. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Padre, para que tú te manifiestes ahora. Primero quitando toda opresión, todo miedo, toda timidez, todo espíritu inmundo que impida la palabra de Dios fluir. Que impida, Señor, que estos, tus pequeños, Señor, hombres y mujeres, puedan hablar de ti a todas las naciones de la tierra. Aquí hay más de 10 naciones representadas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, pon en ellos el Espíritu Santo, activo, poderoso, eficaz, para que hablen con denuedo tu palabra, con hambre, con sed. Yo todos los días le digo al Señor, dame un alma todos los días que no te conozca, que me haga oposición, que no me la haga fácil, que se resista para poder hablarle de Jesús y mostrarle tu poder. Porque cuando obramos de esa manera, Dios todos los días te pone a alguien. Y tal vez primero te dé vergüenza o te dé miedo hablarle a esa persona. Pero lo que no entendemos es que es el Espíritu Santo que está dentro nuestro el que va a hablar. Y por supuesto que va a obrar. Y te va a dar palabra rema, revelación. Porque ya no es tiempo solo del profeta que revela. Todo el pueblo recibirá revelación de Dios. Y cuando abras tu boca y lo primero que digas sea Jesús te ama, va a venir revelación sobre la otra persona. Tal vez te revele su nombre y no te conoce. Tal vez te revele cosas de su vida.
La palabra de revelación está sobre todo el mundo, toda la tierra. Son los tiempos que profetizó Joel. Son los tiempos que el apóstol Pedro levantó esa profecía de Joel y la predicó el día de Pentecostés. Por eso hay un derramamiento del Espíritu Santo y toda criatura recibirá visiones y revelaciones. Es el tiempo, Señor, sobre todos estos mis hermanos en Cristo, familia en Cristo, que están recibiendo el poder sobrenatural de Dios. Dios se manifestará a través de su Espíritu Santo dentro de ti. Te hablará. Te parecerá que es un pensamiento, una idea, y luego se cumplirá. Luego escucharás de dentro de tu cuerpo una voz dulce y suave, que es la del Espíritu Santo de Dios, y te dirá hacia dónde ir, qué hacer, cómo. No necesitarás que nadie venga a decirte nada. Y es el tiempo donde muchos falsos profetas caerán. Muchos falsos ministerios han caído durante la pandemia. Muchos que en otro tiempo eran los grandes, las grandes voces del Evangelio, llenos de mesas hartas de comida, de lujos, pero jamás se acordaron de los pobres y los humildes. Jamás hicieron un verdadero obrar misionero en ninguna parte. Simplemente llenar sus bolsillos, simplemente llenar sus arcas de dinero mal habido, digo yo. Porque predicaban bonito, porque profetizaban lo que el pueblo quería oír. Y yo recuerdo el propio Jeremías, cuando había muchos profetas, todos profetizando que vendrían los mejores tiempos del pueblo de Dios, y Jeremías no, decía, viene cautiverio. El verdadero profeta habla la verdad. Verás la gloria de Dios en estos tiempos. Verás cómo Dios te saca del medio de tormentas, huracanes, de todo tipo de cosas. El Señor te tomará de la mano a ti y a tu casa. Si decides declarar en esta noche, yo y mi casa te serviremos. Tú y tus hijos serán benditos. Ninguno se perderá, porque la gloria de Dios está sobre ti. La Shekinah de Dios está sobre ti. Más que la Shekinah, yo siento que en esta noche está el Kabot. El Kabot es el peso de la gloria de Dios. Y cuando el peso de la gloria de Dios aparece, ocurren milagros, ocurren prodigios y maravillas. Señor Jesús, yo te ruego que ese Kabot de Dios, el peso de la gloria de Dios ahora al imponer mis manos sobre la pantalla, caiga sobre todos los hermanos de todas las naciones que están aquí. Caiga, Señor, allí sobre Félix, sobre su esposa Gaby, Señor, allí en los Estados Unidos. El peso de la gloria de Dios cae sobre Caterín. El peso de la gloria de Dios cae sobre Mirta Sosa aquí en Buenos Aires, en Lanús, sobre Santiago y Cecilia en Paraguay. El peso de la gloria de Dios cae ahí en España sobre Sara e Irene. Señor, el peso de la gloria de Dios está cayendo ahora sobre la cabeza de Valeria, Señor. El peso de la gloria de Dios cae sobre la pastora Mónica, Señor, aquí en Lanús. Saba, Rabacanda, Rabacía, Rabacanda, Rabacea, Donaire, Quema, Ramashiaray. Cae sobre Priscila y en Ushuaia. Cae sobre Nancy Silva, Señor, el Kabot de Dios. Sobre Juan Alberto, sobre Mónica Liscano, sus hijas, cae el Kabot, el peso de la gloria de Dios que pulveriza toda maldición y transforma lo maldito en bendito. Oh, Rabaquita, Ribacanda, Rabasaya. Cae sobre Miguel también ahora. Cae sobre Juan José el Kabot, el peso de la gloria de Dios. Sobre María del Carmen cae ahora, Señor. Y también sobre toda su familia, sanándoles, limpiándoles, lavándoles, creando toda discordia fuera. En el nombre de Jesús. También cae el peso, el Kabot de Dios sobre Paola Vizcarra allí en Estados Unidos. Su esposo, Señor. Roberto y sus hijas, Señor, bendice a toda la familia en el nombre de Jesús.
Bendice a su madre que está llegando a los Estados Unidos nuevamente. Está anciana de días, bendícela, Señor, guárdala, cuídala, aléjala de todo mal. En el nombre de Jesús, sobre la vida de Mónica Jaure, sobre su hija Briana, la bendigo, Señor, grande y poderosamente. El cabote, el peso de la gloria de Dios cae sobre ti y vendrá la bendición que tanto esperas. Señor, sobre nuestro hermano Gustavo, Señor, sobre Juanita que ha viajado a Bogotá, Colombia, junto con sus hijos. Bendice el vuelo, bendice su viaje y bendice a todos, Señor. Bendice a la hermana Mari. Bendice a mi familia, mi casa, bendice a todos, Señor. Que el cabot, el peso de la gloria de Dios, es un peso de la gloria que pudre todo yugo. Cuando ese peso cae, todo yugo viejo empieza a caer, empieza a ser destruido. Todo lo que limitaba tu camino, te profetizo, pueblo de Dios, ha caído, está siendo destruido, despedazado, porque veo 7 años de gloria, de prosperidad. 7 años de bendición, 7 años, porque este es año de jubileo, es año de perdón de todos los errores que cometimos. Dios te está perdonando, pero te está llamando dentro de esa gloria, dentro de esos 7 próximos años, porque comenzarán exactamente en septiembre. En septiembre va a comenzar la lluvia tardía, la que trae los cultivo gigantesco. En septiembre va a comenzar una etapa nueva de tu vida y vas a ver cómo comienzan 7 años de bendición, donde todo te saldrá bien. Estamos en el tiempo del Kairos de Dios, en el tiempo exacto de Dios, que Dios preparó. Pero ahora en septiembre próximo va a comenzar un ciclo de 7 años de vacas gordas. Y no hablo solo de prosperidad, de 7 años de espigas hermosas, de cosecha abundante en la obra del Señor. La economía vendrá a ser tremenda en tus manos si haces la obra de Dios. Y la obra de Dios no es abrir un gran templo, reunir gente y que la gente sea, y esos evangélicos que van de un lugar al otro, pasan de iglesia en iglesia, no se quedan en ningún lado, viven murmurando y criticando a todos. No. Cosecha de almas quiere Dios. Y te quiere usar a ti, hermano, te quiere usar a ti, hermana. No importa si tienes 2 días en el Evangelio, tienes 30 años, o eres el súper ungido de Jehová. No, ya se acabó ese tiempo. Dios quiere que todo su pueblo, el que ame a Cristo, el que ame su palabra, el que tenga decisión, empiece a abrir su boca. Y no hace falta para hacer misiones ir al África, ir a Asia. Tenemos vecinos, tenemos amigos, tenemos gente que no conoce a Cristo. Compartamos el Evangelio. Perdonemos a aquellos que nos ofenden, como nos enseñó Jesús. Hay un gran poder de Dios. La gloria de Dios se está moviendo, el cabot de Dios, el peso de la gloria de Dios. El cabot Ruach HaMashiach, el cabot del Espíritu se viene ahora. Ruach, en hebreo, ese espíritu. Veo cómo el Espíritu se está moviendo por todas partes, trayendo sanidades por estos 10 países, trayendo bendiciones en tu casa que van a aparecer en este día. Ni mañana ni pasado, en este día 30, en este final del mes 6 comienza el 7. Un año de gloria, un mes de gloria. El 1 del 7 del 22 será un mes de gloria, victoria veo sobre muchos hermanos. Se van a concretar cosas sobrenaturales. Tendrán tierra nueva, tendrán casas nuevas, tendrán bendición nueva. Viene un nombramiento nuevo en tu trabajo, un ascenso para ti, María del Carmen. Viene algo fuerte y poderoso. Un lugar nuevo que te dé paz, que te dé tranquilidad. Sobre ti, hermano Juan José, Dios tiene un gran propósito en tu vida. Un gran propósito en tu vida. Muchos te han criticado, muchos no te han tenido en cuenta, pero este es el tiempo. Pero no irás solo.
te daré una compañía, te daré una esposa, te daré una ayuda idónea, que esté contigo, que comparta contigo y juntos caminarán las misiones por muchos países de la tierra. Primero será por Latinoamérica, pero luego en Centroamérica va a haber un antes y un después. Y veo México, el Distrito Federal, y veo la Ciudad de México, y en México estará tu ministerio en milagros, porque vas a imponer las manos y los paralíticos van a caminar, los ciegos recuperarán la vista. Tienes un gran ministerio, varón, pero pongo una mujer de Dios antes a tu lado, que te guiará, que estará contigo, que te acompañará, será tu esposa. En el nombre poderoso de Jesús. Baruch Jabala Bakambarabasei, Teka Maramaya, Tai. Hermana Nancy, no te preocupes más por tu hijo, porque la bendición viene sobre él. Van a reconocer su esfuerzo, van a reconocer su vida, van a reconocer todo, pero no te preocupes más, déjalo que yo lo tengo en mis manos. Está en una etapa de aprendizaje que ya está terminando y ahora viene el tiempo de él. Las cosas saldrán como tú quieres. Bendito Rey, poderoso Dios, Priscila, sobre tu casa en Tucumán te digo que hay una bendición grande y poderosa. Se va a limpiar todo lo malo que han plantado en aquel lugar desde años. Pero ahora la gloria de Dios viene sobre ti y tus 4 hermanas, sobre ti y toda tu familia. En el nombre poderoso de Jesús se corta toda maldición. Todo lo que han lanzado contra ti vuelve contra lo que los lanzaron y vuelve multiplicado, sea bueno o sea malo. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria de Dios está manifestando. Oh, Rabarabacanda, la vacía Namaye. María, hay algo especial con tu hijo. Hay algo especial con tu hijo. Hay un toque de Dios. Hay un toque de Dios. Hay un toque de Dios. Y viene la gloria sobre él y sobre ti también. Tendrás paz, mujer, tranquila, porque el Dios de toda gloria está obrando. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por otra noche más de victoria, de poder y de gloria. Señor, bendice a todas las naciones de la tierra. Bendice a nuestros hermanos de todas las naciones. Más de 10 naciones participando y entrando en el mover de Dios. Padre Celestial, bendecimos, Señor, a todos y cada uno de los que están aquí y los que verán repeticiones a través de los canales de YouTube, a través de todas las señales que tenemos. En el nombre de Jesús, bendecimos las naciones y bendecimos a todos aquellos que se atrevan a decir, en este día el Señor me tocó. Heme aquí, Señor, para hacer tu obra, para hacer tu gloria, para hacer tu paz, para ser parte de todo lo que tú tienes para cosechar. Amén. Así que, hermanos, gracias Dios Padre, gracias Dios Hijo, gracias Dios Espíritu Santo. Pero en esta noche quiero bendecir especialmente a todos los hermanos que tengan ese corazón, como Dios me dio. Dios me dio un corazón limpio, cuando no estaba limpio. Dios me lavó, Dios me limpió, Dios me quitó todo anhelo de pecado o de mundanalidad. El único anhelo que tengo es servirlo, amarlo a Él. Yo nunca voy contra nadie en esta tierra. Siempre voy a intentar ayudarlo, como a mí me levantaron, como a mí me ayudaron, como a mí invirtieron más de 4 años en poder liberarme de todo lo que yo traía. Por eso, hermanos, que el Señor te bendiga, que el Señor los bendiga. Te felicito, Félix, una hermosa reflexión, palabra para pensar. Tienes un estilo de prédica que es bueno porque nos obliga a pensar. Amén. Y aunque la señora no cocine, bueno, le podés enseñar con paciencia y con amor. Yo hice lo mismo. Mi mujer cuando me casé no sabía planchar, no sabía cocinar. Bueno, lo único que sabía era de números, porque cuando falleció su madre tuvo que empezar a trabajar y de muy jovencita y siempre, pero tenía otras virtudes, ¿no es cierto?
Yo creo que es la mujer más inteligente del mundo, mi mujer, porque se casó conmigo, por supuesto. Así que, bueno, que Dios los bendiga, gracias. Le voy a pedir al pastor, a Félix, que ore por el hermano Félix, así nos despedimos, ¿sí? Y mañana los espero en el Espíritu Santo. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Bendito Dios, gracias por habernos permitido estar juntos esta noche, haber permitido, Señor, que la palabra, Padre, más que nada, llegue al corazón de cada uno de nosotros, que entendamos que hay mucha información, Señor, que aprender en base a la vida de tu Hijo Jesús. Hay tanto, Señor, por aprender, hay tanto por descubrir, hay tanto por continuar desarrollando y discerniendo, Padre. Sigue permitiendo que tu Espíritu Santo, Señor, que venga sin medida sobre cada uno de nosotros, que venga, Señor, con toda la sabiduría necesaria, Padre, para entender, comprender, que venga, Señor, sobre cada persona, que entre en su corazón, que entre en su mente, que entre, pero en nuestra vida, Padre, que seamos verdaderos ejemplos de Jesucristo, no personas de la boca para afuera o personas de fingir o tratar de pretender lo que no somos. Cada uno de nosotros, Señor, vinimos a ti en una forma y tú nos aceptaste. Así es que, Señor, sigue moldeando nuestra vida, sigue quitando todo lo que no es, sigue quitando todo lo que te desagrada y permite que se desarrolle, Señor, en nosotros todo lo que a ti te gusta, todo lo que a ti te llena. No lo que a nosotros querramos, Señor, sino lo que tú quieras, como hizo tu Hijo. Amén. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que aquí presentes se encuentran, por aquellos que ya no están en este momento. Te pido por mis hijos, por mi hija Valeria que se encuentra con nosotros hoy, por Catherine, por cada uno de los aquí presentes, por el Papi Gus, por el Miguel, por Juan. Mira las circunstancias de Juan José, Juan Alberto. Mira la situación de María, mira la situación de Mari. Cuida a Mónica en su camino a la casa, a Mirta, a Nancy, a Paola, Señor. Excelente mujer tuya. Cuídala, desarróllala, a Sara, a Santiago y a Cecilia. Cuida a Juanita donde quiera que se encuentre. Y Padre, pedimos que tu corazón sea con nosotros. Bendice a nuestro apóstol, a su esposa, amada y bella y la mujer más inteligente de esta tierra, a la pastora Elsa. Bendícela, Padre. Sigue haciéndola esa líder que ella es. Y gracias, Señor, por la oportunidad de poderte servir, de poder estar aquí, Señor, y que día a día tú nos sigues aceptando como somos y perdonando lo que somos. En tu nombre, Señor, y por medio de Jesús, dejamos esta noche. Amén y amén. 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 Perdón. Perdón. Dios los bendiga, hermanos. Y bueno, nos estamos viendo. Tienen culto todos los días. El que les guste, el que quieran, pueden entrar, pueden venir. ¿Sí? Y ahora pronto vamos a publicar para que les pueda enviar en PDF. Son más de 150 estudios que tengo ya escritos y bueno, les voy a pasar la lista y todo. Tiene un pequeño costo y se los puedo enviar en PDF para que usted lo baje, lo imprima, lo lea. Inclusive mi escuela profética completa, la escuela de ministerios, el manual de guerra espiritual que tiene casi 250 páginas, cómo cerrar las brechas espirituales. Bueno, hay muchos temas. Pero bueno, aquel que quiera puede hacerlo, porque ahora el abuelo tiene que cambiar la dentadura, así que cuesta dinero. Pero Dios ya aprovechó, ya, Dios es maravilloso. Y si no hay dinero para pagarle a un dentista, crecen de abajo y de oro. Así que yo confío en Dios. Amén.
Que Dios me los bendiga a todos, los quiero mucho. Que Dios les guarde y les proteja en todo camino. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Bendiciones, mi apóstol, bendiciones, Gabriel.